En este video vamos a ver cómo cuidar las aromáticas. Es un video para principiantes y mi objetivo es que no se te mueran a los 2 meses de haberlas comprado. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas del Jardín. Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Este video es muy especial porque es un video que va a salir en simultáneo en Cosas del Jardín y en el canal de mi amiga Paulina, que se llama Paulina Cocina. Te recomiendo que visites el canal de mi amiga Paulina, que está buenísimo. Es muy interesante, las recetas son muy prácticas y además Paulina es amorosa y es muy divertida y estoy seguro que te va a encantar. Bueno, para el video elegí las aromáticas más comunes que las compré en la calle: perejil, compré romero, orégano, tomillo y acá tengo una plantita de albahaca. La principal razón por la cual las plantas que uno compra no duran es porque no tienen suficiente sol, ¿sí? Suficiente luz. La planta necesita 6 horas de sol como mínimo, cualquiera. Cuando tus plantas no tienen el sol suficiente, lo que va a pasar es que vas a primero que los tallitos se van a estirar, todos van a tener un tallo largo y poquitas hojas. E incluso se van a poner amarillas. Viste que la planta necesita sol para hacer sus azúcares y sus almidones, ¿no? La fotosíntesis. Entonces todo eso queda bloqueado por la falta de sol y al final se te va a morir de hambre la planta. Pero bueno, no está todo perdido. Si vos podés asegurar una ventana que le lleguen 6 horas de sol, ya estás. Pero si no podés tener eso, hay otros trucos. Yo, por ejemplo, tengo este invento que uso generalmente para germinar semillas en invierno, que le pongo una bombita de bajo consumo y bien cerca de la planta, y entonces con eso ya es suficiente. Con un bajo consumo, una lámpara fluorescente o una luz LED blanca cerca de la planta, necesitas 12 horas de luz y con eso es lo mismo que 6 horas de sol. Lo importante es que esté la luz cerca de la planta y que sea luz fría, luz día, ¿viste? La que es blanca. La luz cálida no te va a servir. Otro clásico de la planta que compras en el vivero o en el supermercado es que te compras el plantín en esta macetita. Esta macetita es muy mezquina. Vos necesitas una maceta más grande para cultivar plantas. La planta va a querer andar acá y sí, capaz ande, pero si vos querés que te vaya bien, tenés que cambiarla de maceta. Una maceta chiquita hace que las raíces se atrofien y el otro problema es que en las macetas chiquitas la tierra se seca muy rápido. Entonces si la tierra se seca muy rápido, tenés que estar muy pendiente de la tierra, del riego y no te conviene. Entonces si vos la pones en una maceta más grande, vas a estar mucho más cómodo y más tranquilo, y la planta también. El tamaño ideal para una aromática es más o menos 3 litros. O si querés 15-20 centímetros de diámetro en la maceta. Nosotros los hortelanos somos muy de reciclar todas estas cosas y reutilizarlas, pero vos podés usar alguna maceta más linda para decorar la cocina, creo que vale la pena. Estas macetas, lo importante, que tengan agujeros. No sé si vos ves acá, yo le puse algunos agujeros en los costados. Puedes ponerlos en los costados, puedes ponerlos abajo, es lo mismo. Eso es para que el agua se vaya, porque a ninguna planta le gusta tener las raíces en agua mojada. Le gusta la tierra húmeda, pero no le gusta que esté todo inundado. Se muere si está inundado. Generalmente cuando te venden la planta, te venden una tierra que es una tierra que está hecha para venderte la planta y sacársela de encima. Esta tierra es tierra del suelo, del jardín, que está buena en el jardín, en la huerta, pero cuando vos lo vas a tener en maceta, te recomiendo que uses un sustrato especial para maceta, que no es tierra necesariamente. Esto es sustrato especial para macetas. Lo podés comprar o lo podés hacer. Es una tierra muy liviana, que tiene distintas propiedades que vos armaste al mezclar los distintos ingredientes. Tenés la turba te retiene la humedad, la perlita, que son esas bolitas blancas, no sé si alguna vez viste que están las bolitas blancas. Bueno, esto hace que la tierra se mantenga separada y no se apelmace, no se haga dura. Y después tenés el humus de lombriz,
que son los nutrientes que necesita tu plantita para crecer. Las aromáticas no necesitan muchos nutrientes, sobre todo el romero, el tomillo, el orégano, el perejil y la albahaca capaz necesitan un poquito más de humus, pero tampoco mucho más. Bien, con esta tierra vas a andar perfecto. Vas a poner tu maceta así como está en el medio y vas a apretar. ¿Ves cómo la pusimos? Bueno, entonces así, con esto así, en la maceta anterior, la podés centrar bien. La centrás bien y apretás como para que quede marcado el agujerito. ¿Ves cómo te queda acá? Te queda marcado. Sacás tu planta, lo vamos a poner en el agujerito que habíamos marcado, ¿ves? ¿Cómo quedó? Es muy importante que cuando pongas tu tierra nueva no te pases de donde había arrancado el tallo, No hay que llenar con más tierra porque eso le hace mal, porque el tallo está hecho para vivir arriba de la tierra y las raíces abajo, entonces vos eso lo tenés que respetar. Y una vez que terminaste de plantarlo, inmediatamente le vas a poner mucha agua para que se asiente bien y no quede aire en las raíces. Vamos a hacer una primera división. El perejil y la albahaca, que son estas plantas que tienen la hoja grande y verde, ¿no? Esas necesitan bastante humedad, necesitan que la tierra esté húmeda, ¿sí? Con agujeros, que drene, no inundada, pero que esté húmeda. Lo mismo te va a pasar con la cibulet. Si tuvieras cibulet es igual, y con el cilantro. Necesitan tierra húmeda. Entonces yo las estoy plantando en macetitas individuales. Y después tenés otras plantas que son más mediterráneas, si querés, que es el tomillo, el romero, el orégano, que no necesitan tanta agua. Te conviene no que se seque la planta, pero te conviene esperar a que veas que la parte de arriba de la tierra se empezó a secar. Mira qué linda macetita, Esta es más para la cocina. Bien, entonces también puedes hacer una jardinera de perejil y albahaca, pero no las mezcles con lo que es romero, orégano y tomillo. Esto hacelo cuando no hace calor. Si vos haces estas cosas con el calor, la planta se deshidrata y sufre mucho, Así que lo haces o a la mañana temprano o a la nochecita. Bueno, hablamos de la luz, hablamos de la tierra, hablamos del riego. Ahora hablar de la temperatura. La temperatura. A las aromáticas no les gusta el frío. Si vos vivís en un lugar donde no cae nieve y donde las temperaturas son de más de 0 grados, entonces no vas a tener problema, las podés tener afuera. Ahora, si donde vivís cae helada y la temperatura baja seguido por debajo de los 0 grados, entonces te conviene en invierno entrarlas y tenerlas calentitas hasta que pasen el clima más inhóspito. El fertilizante. Las aromáticas no necesitan fertilizantes, sobre todo estas de hoja chiquita, con el humus que les pusiste del sustrato para macetas, ya es suficiente. A estas de hoja grande, si querés, les agregás cada 2 meses unas cucharaditas de humus de lombriz que se compra o lo podés hacer, y con eso ya andás perfecto. Pero no hace falta, acordate, es lo que te dije antes. Si vos las tratás así rústico y las tenés cortitas, el aroma que van a desarrollar las plantas es mucho más intenso. Este truco es muy importante, muy interesante. Vos de las aromáticas necesitas que tenga muchos brotes jóvenes, porque son los más interesantes para usar en la cocina. Entonces, lo que yo te recomiendo es que
favorezcas el crecimiento de estos brotes, y eso se hace podando. Y si no sos muy canchero con la huerta, te va a dar un miedo bárbaro, pero yo te lo recomiendo y que experimentes, ¿sí? Pero vos vas a agarrar, por ejemplo, este romero, ¿sí? Y le vas a cortar las puntitas, así, mira, así. Esto, bueno, haces tu bouquet garni, lo usás en la carne, en el peseto, o no. Pero a la planta le va a favorecer, porque de acá, vos fíjate que dejé más o menos 10 centímetros, 10, 15 centímetros, y de acá van a salir nuevos brotes jóvenes, que son los más ricos para usar en la comida. ¡Ah, qué delicia! Con el tomillo lo mismo, mirá. El tomillo también. Si vos no haces esto, lo que va a pasar es que te va a quedar un tallo larguísimo con 4 hojitas acá arriba y después todo pelado. Y vos no querés eso, vos querés que esto se haga una mata. Entonces lo mismo, mira, agarrás tu tomillo, ¿qué vamos a hacer con esto? Con romero, con tomillo, con orégano, un tuco. Bueno, cortamos, mira, ahí está. Y acá dejé 10-15 centímetros. Esto, si no lo vas a usar ahora, lo puedes dejar secando. Lo dejas secando arriba de una hoja de papel a la sombra. A la sombra. Dejas que se seque y después guardas las hojitas. ¿Sí? Entonces así la planta no se te va en vicio, queda compacta y llena de brotes. Las plagas. No vas a tener plagas. Si vos haces esto no vas a tener plagas. Pero si tuvieras plagas, lo más común es que en las hojitas te van a aparecer puntitos blancos. Los puntitos blancos son picaduras chiquititas de insectos muy chiquititos. Para combatirlos o para prevenirlos hay un método, un truco que seguramente lo conoces porque lo conoce todo el mundo, es más viejo que la maldad, que es agua con una cucharada de jabón de lavar la ropa, blanco, sin perfume, sin nada, una cucharadita disuelta en 1 litro de agua. Y con eso, cada 15 días, para prevenir, le rocias así, ¿ves? Ahí está. No te pases de una cucharada de jabón por litro de agua porque podés quemarlas las plantas, así que 1 cucharada por litro de agua. Si ves la planta si estás mirando el video y ya tenés tus plantas enfermas, bueno, entonces esta lo vas a aplicar cada 3 o 5 días, ¿sí? Hasta que veas que los brotes nuevos salen sin problemas, todos verdes, sin problemitas. Bueno, eso es todo. Les mando un saludo a la gente de Paulina Cocina y si te interesan las plantas no dejen de visitar mi canal. Te mando un abrazo, que disfrutes de las plantas, no pierdas el entusiasmo y seguí mirando videos de cosas de jardín.